Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy seguimos nuestro estudio del libro de 1 Samuel, hoy con el capítulo 17. Vamos a estar orando al final porque creo que es importante en el capítulo de hoy, un capítulo que es muy conocido, que le pidamos a Dios que así como David nos ayude a vencer nuestros gigantes. Así que estaremos orando de forma especial al final del capítulo por ese motivo especial. Capítulo 17 de Samuel, como decía, es uno de los capítulos quizás más conocidos de toda la Biblia. Porque es un capítulo, primero, que lo hemos escuchado muchísimas veces en sermones. A los niños les encanta este capítulo y también es de esos capítulos que se prestan mucho para dramas en la iglesia o aún películas y series que no son cristianas ya están familiarizadas con el tema de David y Goliat, porque de una u otra forma ejemplifica esa trama literaria o ese conflicto literario que está en varias obras, pero al mismo tiempo lo vemos diario en nuestro diario vivir de alguien que es grande y que tiene muchas capacidades versus tal vez esa persona pequeña, ¿no? Que aparentemente no tiene mucho por dar, pero que resulta dando la pelea. Así que la historia de David y Goliat es una historia súper conocida, el lenguaje es súper empleado. Pero entonces hoy lo que quiero proponerles es que examinemos la historia desde tres perspectivas diferentes. Una de las cosas cuando uno analiza una narrativa en la Biblia es identificar los personajes que en ella participan. Y hoy lo que quisiera que tratemos de hacer un ejercicio es que nos pongamos en los lugares de los tres principales, de los tres caracteres principales de la narrativa y tratemos de ver lo que pasa desde los ojos de ellos, porque creo que esto nos ayuda a darle unos matices diferentes a cómo cada uno vivió la historia. Entonces el primer personaje que pienso yo debiésemos destacar es Saúl. Porque si bien David y Goliat van a ser el centro del capítulo, debemos recordar que al fin y al cabo el libro de Samuel hasta este punto está hablando desde Saúl y de cómo Saúl era el rey de Israel y de cómo Saúl había dado victorias grandes sobre los filisteos al pueblo israelita y de cómo él se había consolidado en el reino y al mismo tiempo cómo él luego había desobedecido a Dios y cómo él había sido desechado por Dios y en su lugar Dios escoge a David por medio de Samuel. Pero aún así, en el capítulo 17, una figura central de todo el capítulo va a ser Saúl. Ahora, coloquémonos en el lugar de Saúl. El versículo 1 dice que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, centrándose sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efes-damín, situado entre Soco y Aseca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Ela, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Desde el punto de vista de Saúl, esta era otra guerra más, ¿no? O sea, otra guerra más. No era la primera vez que Saúl iba a pelear contra los filisteos, no era la última vez que él iba a pelear contra los filisteos. Por lo tanto, para Saúl era otro día en la oficina, ¿no? Reunir el ejército, organizarlos, trazar estrategias, saber cuántos hombres hay, organizar provisiones, organizar líneas de suministro. Todo esto lo que involucra pelear una guerra. Dice el texto que con el valle de por medio los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Entonces estaba el valle, que es donde se debía librar la batalla, y filisteos y los israelitas, cada uno entonces en las montañas, ¿no? Y desde allí claramente ambos se podían ver, ambos sabían cuántos hombres tenían, cuánto era el campamento, no podían, por así decirlo, ser escurridizos, porque en el valle tú puedes ver lo que está ocurriendo en el valle, esa es la ventaja de tener la montaña. Así que en este momento, aunque había tensión de guerra, iban a pelear, todavía no había ocurrido propiamente la confrontación. En el texto se va a introducir entonces la persona de Goliat y demás, pero dice el texto que cuando Goliat sale a desafiar al pueblo israelita, dice el versículo 11, al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. El texto nos va a decir que esto era una práctica normal dentro de los ejércitos del mundo antiguo, que para no enfrentar a los dos ejércitos, usualmente lo que se hacía era una invitación de tú escoges a tu hombre más fuerte, tú escoges a tu hombre más fuerte, y de esta forma evitamos la guerra. Hace algún tiempo atrás hice referencia a la película de Troya y allí nuevamente en esa película ustedes lo logran ver. El libro de Samuel se escribe unos años antes de los libros de Homero,
de la Ilíada y la Odisea. La distancia temporal es muy pequeña, así que vemos cómo dos textos abordan una realidad histórica similar, ¿no? Y es cuando en vez de pelear dos ejércitos, colocan a los hombres más fuertes. En el versículo 11 dice que Saúl y los israelitas tuvieron miedo, porque es que delante estaba un personaje que todos sabemos que era grande, que era fornido, que era el mejor guerrero de los filisteos, era el paladín. Entonces Saúl, claro, Saúl está en otro día en la oficina, pero este día en la oficina algo se complicó, algo se enredó, porque resulta que no contaba Saúl con este problema que se iba a encontrar. Y pienso que de una u otra forma a veces somos como Saúl, ¿no? En nuestra vida. Las personas acostumbradas a una rutina, todos los días nos levantamos, tenemos que ir a bañarnos, hay que preparar la comida que nos vamos a llevar en el día. Salimos, hay que tomar el bus, el metro, el carro, llegamos a nuestro sitio de trabajo, inicia la jornada laboral y empiezan el montón de inconvenientes, problemas, asuntos que hay que ir resolviendo hora por hora, hasta que llega el mediodía, se va a la hora del almuerzo, regresa, otras 4 o 5 horas de problemas. Termina la jornada laboral, de vuelta al metro, carro o bus, llegar a la casa, la persona que tiene familia entonces hacer las tareas con los niños, a preparar la comida del día siguiente, y entonces el tiempo de respirar, o sea, no existe, ¿no? Es una rutina, así como Saúl, organizar soldados, números, provisiones, líneas, estrategias. Pero de repente llegan esos días donde creemos que va a ser un día más, y nos encontramos con un desafío que no esperábamos. Saúl se encontró con Goliat. O tú, en el caso, te puedes encontrar con un desafío en tu trabajo, con un desafío en tu vida personal. Ocurre algo que sencillamente no esperabas. Salió de la nada, ¿no? Una mala noticia, una enfermedad, un accidente. Y entonces ahora la reacción es esa. Porque cuando no tenemos control, aquí Saúl había perdido el control, porque hasta ahora él más o menos entendía que ejército contra ejército podría él salir victorioso, pero ahora descubre un elemento que lo altera, que le quita el control, y cuando nosotros perdemos el control automáticamente nos da ansiedad, nos da estrés, nos da miedo, nos preocupamos. Y esto era lo que estaba sintiendo Saúl en este momento. Entonces, en la historia va a aparecer David, ¿no? Y ahorita que veamos la historia desde el punto de vista de David, vamos a profundizar en David. Entonces aparece David, todo en la escena, ustedes conocen, él llega, se dice, ¿quién es este hombre? ¿Por qué nos está insultando? David sale a enfrentar al filisteo y lo derrota, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando, al final de cuentas, cuando David sale a enfrentar al filisteo, dice el versículo 37, que Saúl le dijo a David, después de que David le dice que él estaba entrenado porque mataba osos y demás, le dice Saúl a David, anda pues que el Señor te acompañe, ¿no? Luego dice, luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ceñó sobre la armadura, intentó caminar, no pudo, la regresó. Y entonces aquí Saúl se pierde del relato hasta que al final dice el texto que una vez David derrota a Goliat, los israelitas salen, obviamente liderados por Saúl, y Saúl al final dice el texto que le pregunta a Abner, su general, que quién era el muchacho que había estado peleando. Averíguame quién es, le dijo el rey, porque quiero tenerlo como mi servidor. Esto acá... O sea, cuando vemos a Saúl en la historia del capítulo 17, entonces Saúl lo habíamos dejado en ese punto donde tiene miedo. Pero de repente aparece un Salvador. Y entonces yo imagino aquí a Saúl viendo a David y diciendo, pues yo no creo que tú seas la respuesta a lo que yo necesito, pero dale, que el Señor te acompañe, ¿no? O sea, tira la moneda, vamos a ver qué tal, quién quita que este sea de verdad la respuesta de Dios a mi problema. Pero él no lo esperaba. Saúl no estaba esperando que David fuera la solución. Saúl no creía que David pudiese llegar a ser la solución. Por eso digo, él echó la moneda al aire a ver qué pasaba, a esperar, a ver qué ocurría. Y lo que ocurrió fue que efectivamente terminó siendo la solución. Y entonces desde el punto de vista de Saúl, creo que nos colocamos a pensar en que nos refleja en esa rutina, nos refleja luego en lo que no esperamos, pero también entonces nos debe abrir los ojos
como Saúl, al colocarnos en los zapatos de Saúl, en que Dios puede obrar en nuestro día a día, en medio de nuestra rutina, para consolarnos a través de personas que no lo esperamos. Creo que todos nosotros tenemos una historia en nuestra vida donde decimos, necesitaba la ayuda del Señor y hasta el día de hoy no sé quién me ayudó o sencillamente no me ayudó la persona que yo esperaba que lo hiciera. Yo recuerdo en uno de mis años de estudio no había mucho dinero y alguien nos dejó en el cuarto un sobrecito con $100, ¿no? Entonces lo colocó así debajo del cuarto. Nunca supimos quién fue porque no llevaba nombres, preguntamos, nadie vio nada. Yo lo encontré cuando regresaba de clases, pero ahí estaba ese sobrecito. Y yo ese día, honestamente, no esperaba recibir, yo creía que esas historias de los sobrecitos debajo de los cuartos no ocurrían, que eso no pasaba. Entonces, cuando pienso en Saúl, o sea, Saúl es el hombre de la rutina, pero que la rutina se le irrumpe con algo que sencillamente él no puede controlar y que luego descubre que Dios le ayuda a solucionar el problema que él no esperaba a través de alguien que él no daba un peso por él. Entonces creo que en la lección, cuando nos colocamos en la persona de Saúl, el capítulo 17 nos enseña hoy, no menosprecies a las personas, o sea, no menosprecies a las personas porque ellas pueden ser el conducto a través del cual Dios te ayuda a librar ese problema que irrumpió tu rutina. Que a través de cualquier persona, y por eso no hay que despreciar a nadie, Dios puede actuar para que esa situación en la cual tú no tienes control se revierta y pueda ser sanada, pueda ser solucionada de tal forma que tú puedas perder ese miedo con el que empezaste a abordar la situación. Ahora nos vamos a la persona de Goliat. Cuando leemos a Goliat y lo que dice el texto de Goliat, dice el versículo 4, primero que era un famoso guerrero, oriundo de Gat, dice que tenía una estatura de 3 metros, llevaba en la cabeza un casco de bronce y una coraza que pesaba 55 kilos. Y también era de bronce, como eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza, dice, se parecía al rodillo de un telar, o sea, era extremadamente grueso. Y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Imagínense, 7 kilos solo la punta de la lanza. O sea, si la lanza te llegaba a tocar, o sea, te llegaba a atravesar, automáticamente morías, porque una punta que pese 7 kilos te acaba. Y dice que delante de él marchaba un escudero, ¿no? Y entonces Goliat, cuando nos ponemos en los zapatos de Goliat, nos damos cuenta que Goliat es esa típica persona que piensa que todo lo tiene controlado y que piensa que todo está bajo su mano y que nada lo puede vencer. O sea, Goliat es la persona que se cree invencible en la vida, que cree que nunca nada malo le va a ocurrir, que él sencillamente está en un camino hacia la victoria y que día tras día sencillamente él lo que tiene que estar o lo que va a encontrar es el éxito, ¿no? Recuerdo unos compañeros que de una forma muy jocosa, cuando uno les preguntaba cómo estaban, decían condenados al éxito, ¿no? Y entonces Goliat tenía esta mentalidad. Goliat se había leído todos los libros para poder ser exitosos en la vida. Goliat se había capacitado de todas las formas y Goliat era el hombre que pensaba que nada malo le podía ocurrir. Tenía lanza, estaba protegido, tenía ahorros, tenía negocios, tenía inversiones. Todo va a estar bien, nada va a estar mal. Yo tengo estudiado la economía, sé absolutamente qué va a pasar con el dinero en 5 años. Yo tengo control absoluto de mi cuerpo, sé que no voy a tener una enfermedad por 20. Yo soy invencible. Esa es la figura de Goliat. Y cuando Goliat entra en la escena, Goliat entra precisamente así, retando a todo el mundo. A ver, ¿quién de ustedes va a venir aquí a pelear contra mí? Yo soy el invencible, no han escuchado de mí. Porque no era que Goliat se estaba creyendo un cuento que le habían echado. Goliat se creía invencible porque Goliat llevaba años peleando en las batallas y nadie lo había podido derrotar. Y entonces día tras día Goliat reforzaba la idea de que nadie lo podía derrotar porque efectivamente cuando él miraba a su alrededor no había un guerrero que lo derrotara. Él es Aquiles en la película de Troya. De igual forma, la misma mentalidad, la misma idea. A mí nadie me puede derrotar. Y entonces llega el texto, ¿no?
obviamente entra el interludio de David y el texto nos muestra que al final Goliat vuelve a aparecer, es cuando él se encuentra con David. Y cuando él se encuentra con David, dice el versículo 43, dice Goliat: ¿soy yo acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Ven acá que les voy a echar a tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. El texto allí nos desenfoca a Goliat, porque lo último que conocemos nosotros de Goliat, dice el texto, es que David lo hiere en la cabeza. Y dice el texto que David corre donde estaba el filisteo y con la espada de Goliat la desenvaina, lo remató con ella y le cortó la cabeza. O sea, cuando Goliat se levantó esa mañana y se tomó un cafecito, lo último que esperaba era que ese día él iba a morir, que ese día iba a ser derrotado, que la persona a la que nada malo le pasaba, ese día efectivamente le iba a pasar algo malo. Tú y yo podemos ser algunas veces como Goliat, que vamos por ahí en el mundo pensando que nada malo nos puede ocurrir. Que una enfermedad, no, a mí, no, jamás, nunca. Que algo malo, no, nunca. Que se me murió un familiar, no, a mí, no, nada de eso me puede pasar. Y andamos por ahí en la vida como Goliat, creyendo que como hemos ganado algunas victorias, entonces nada malo nunca nos puede pasar. Y andamos con corazas de bronce, y andamos con espadas y con lanzas, pensando que andamos seguros y que nuestra seguridad depende de mis manos y de mi capacidad para hacer la guerra, ¿no? Que mi seguridad depende de mi trabajo, que mi seguridad depende del dinero que tengo en el banco, que mi seguridad depende de lo que sea, ¿no? Lo colocamos usualmente en diversas fuentes, el origen de la seguridad. Y no estoy diciendo que el dinero sea malo, tener ahorro sea malo. El punto es la mentalidad que adoptamos con estas cosas y creernos que somos invencibles. Y la vida tiene una manera muy dulce de hacernos recordar que somos sencillamente humanos, que una enfermedad le puede dar a cualquiera, que una muerte le puede suceder a cualquiera, en un instante, en un minuto, de sorpresa. En un momento piensas y haces planes, cuando de repente te encuentras con que esa persona con la que estabas haciendo planes ya no está. Porque la vida es así. Y creo que de Goliat debemos aprender el hecho de que todos somos humanos y de que lo malo nos puede pasar a todos, de que ninguno está exento de que algo malo le pase. Ser cristiano no te hace exento de que algo malo pase. Ser cristiano lo único que te da es la seguridad de que en medio de lo malo que pueda llegar a pasar, Dios va a estar contigo. Mientras que la persona que no invita a Dios a su vida, pues sencillamente le toca afrontar ese camino solo. Esa es la única diferencia que hay. Pero todos pasamos por los mismos crisoles. Todos podemos en algún momento desarrollar una enfermedad que nos recuerda nuestro estado humano. Todos en algún momento podemos tener quizás muchos ahorros o ser súper exitosos en los negocios y de un momento a otro perderlo todo. Un día tienes una super casa, vino un desastre natural y ya no tienes dónde vivir. Un día tienes la seguridad financiera, cayeron las bolsas a nivel mundial y ya no tienes con qué comer. Es más, todos nosotros hemos sido testigos, como en el 2020, en febrero del 2020, la gran mayoría de nosotros nunca llegamos a imaginar en lo que iba a terminar ese año. Y hoy en día nos damos cuenta cómo algo que aparentemente estaba controlado se salió de control y la forma en que alteró nuestra vida y la realidad a este punto. Porque eso es la vida humana. La vida humana es allí, frágil, susceptible al cambio, donde cualquier cosa puede pasar. No cometas el error de creerte Goliat y creerte inmune a lo que pueda pasar. Entiende tu debilidad, entiende tu fragilidad y no trates de huir de ella, porque precisamente eso es lo que te hace humano. Y ahora vamos a la tercera perspectiva, a la perspectiva de David. Cuando vamos a la perspectiva de David, nos vamos a descubrir lo mismo. David no tenía planeado pelear contra Saúl. David, dice el texto, que fue que su papá lo mandó al campamento a averiguar por sus hermanos y entonces lo envía con comida. Y cuando David llega a donde está el campamento, escucha al filisteo, a Goliat, hablar una y otra vez. Sí, lo escucha una y otra vez proferir y decir cosas en contra del pueblo de Israel y él dice, ya no más, ya basta, es que se acabó este asunto de que este man nos esté insultando a cada rato, ya no va más. ¿Cómo es que nadie va a pelear contra él? Es que yo, el chiquitico, soy yo el chiquitico entonces el que tiene que ir a hacer frente a este desafío.
¿Es que acaso no hay nadie entre ustedes que se le pueda medir a derrotar a este grandote? A ver, ni el rey, ni el general, nadie. Y entonces dice el texto, ustedes ya lo conocen, que cuando llega David, escucha esto, David se enoja. Ahí es donde David dice, yo voy a ir a pelear, que le colocan la armadura, que no, que va y toma la honda con piedras, y con la honda y con la piedra es que termina derrotando a Goliat. Cuando nos ponemos a pensar ahora en David, desde la óptica de la historia de David, decimos, necesitamos por un lado la valentía de David. Necesitamos la valentía de David. Y necesitamos el celo de David también, ¿no? A veces creo que con el transcurrir de la vida, y creo que esto es completamente natural, llegamos a perder un poco como la apreciación por ciertas cosas. Me explico, es como que ya todo lo hacemos por inercia, lo hacemos ya porque estamos en automático, o sea, nos importa poco las cosas. Pero aquí vemos a David que le importaba mucho. Es que no eran uno, no eran dos, eran miles de soldados los que diariamente escuchaban lo que decía Goliat, pero ninguno, o sea, todos estaban en automático, todos estaban como que no nos molesta, no nos incumbe, no es mi problema, hasta que David llega y se enoja con lo que dice y por lo tanto toma una acción. Porque con el pasar de la vida nos vamos volviendo así, como que monocromáticos, ya no nos importan las cosas. Pero a veces es necesario en la vida tener este celo que tiene acá David y que manifiesta David y que dice ya no más. Yo no me voy a aguantar un insulto más, tengo que hacer algo. Entonces creo que esta actitud de David es válida y es muy valiosa para nosotros para enfrentar muchos problemas a lo largo de nuestra vida. Porque quizás hay varias cosas que estén pasando en nuestra vida y que estamos con la misma actitud de todos los ejércitos israelitas. Pero necesitamos del celo de David para poder decir ya no más. Esto se acaba hoy, tengo que tomar una decisión. A veces cuando nos llegan casos, por ejemplo, de mujeres que están siendo golpeadas por sus esposos, una pregunta que sale es ¿por qué esperaron años para tomar alguna acción? Y hay muchos factores que juegan en la decisión que se pueda tomar, y aquí no estamos para juzgar a nadie, sino que esa pregunta, ¿por qué esperamos tanto o por qué ella esperó tanto para hacer algo?, se aplica de igual manera en muchas áreas de nuestra vida. Cuando no te sientes feliz en tu trabajo, cuando hay algo que está pasando con tu salud o algún proyecto que quieres emprender y pasan los años y no haces nada, pues vale, ahí es donde entra la actitud de David para decir, esto no puede seguir ocurriendo, esto termina hoy, hay que hacer algo. Y mira que David, al final de cuentas, él no tenía armadura, no tenía espada, no tenía escudo, tenía una honda y fue a recoger piedras. A veces hacer algo implica el tomar el riesgo de arrancar con lo que tengas. A veces no siempre vas a tener el camino, todo va a estar aplanado y no vas a tener siempre todas las respuestas. David no tenía todas las respuestas, pero David tenía celo y tenía algo en su mano y dijo, vamos hacia adelante, a este proyecto hay que sacarlo. Rara vez vas a encontrarte con algún proyecto donde ya tienes todo listo y todo está cuadrado, todo tiene una agenda y todo está perfecto. A veces hay proyectos donde la única forma de sacarlos es avanzando con lo que tienes en la mano y que Dios vaya proveyendo en el camino. Así que, ¿cuál es tu onda? ¿Cuál es tu onda? ¿Qué tienes en la mano?, le preguntó Dios a Moisés. Porque hasta que no entiendas que tienes una onda y hasta que no empieces a moverte hacia la acción, las piedras del arroyo no vendrán. Y hasta que no vengan las piedras del arroyo, tus gigantes no caerán. Todos en la vida desarrollamos y tenemos gigantes. Todos les tenemos miedo a algo. Puede ser la familia misma, pueden ser que los sueños se frustren, pueden ser gente que sueña con estudiar en una universidad y piensa que nunca lo va a poder lograr porque no hay dinero, gente que sueña con tener una casa y dice, pero ¿cómo? Si no hay dinero, gente que sueña con tener un carro, gente que sueña con tener un mejor trabajo, gente que sueña con viajar. Todos nosotros vamos a tener un gigante, absolutamente todos nosotros tenemos gigantes. La pregunta es, ¿estás dispuesto tú a tener el celo y la fe de David para avanzar con una honda y esperar las piedras del arroyo para vencerlos? Porque eso es lo que se necesitó en el caso de David, que David avanzara. Dios quiere derrotar los gigantes contigo, pero solo si tú estás dispuesto a avanzar. Por eso hoy queremos cerrar con una oración, invitándote a que cierres con nosotros los ojos y le pidamos juntos a Dios que nos ayude a derrotar nuestros gigantes. Buen Dios,
Todos tenemos gigantes en la vida y todos tenemos problemas que vencer. Tantos que ni siquiera la mente nos alcanza para imaginar lo que todas las personas que van a ver este video pueden estar pasando. Pero te pedimos que nos ayudes a vencer los gigantes, tal como ayudaste a David. Que podamos hoy, Señor, escribirlo. Señor, ayúdame a derrotar mis gigantes. Y que podamos ver tu mano poderosa tumbando a los Goliat de nuestra vida, tumbando las situaciones que se creen invencibles, para que nosotros podamos decir que nuestro Dios es más grande que las situaciones que nos enfrentamos en la vida. Regálanos un buen día y permítenos ver tu obra, tu mano y tu obra poderosa en nuestro medio. En Jesús. Amén.